Mi novio de 7 os dijo que ya no me amaba, así que rompí resueltamente con él. Todos pensaron que lloraría y regresaría a suplicar para reconciliarme con él. Más tarde, fue él quien tenía los ojos rojos y suplicó para volver a estar juntos. 01 Rompí con Jason. De hecho, había indicios hace tiempo de que había problemas en nuestra relación. Gradualmente comenzó a no contestar mis llamadas telefónicas frente a mí. En cambio, se levantaba, se iba al balcón y cerraba la puerta. Empezó a usar con frecuencia la excusa de trabajar horas extras y dejó de acompañarme a cenar. También comenzó a rechazar sutilmente mi cercanía. Lo más importante, cuando le planteé el tema del matrimonio, a diferencia de antes, cuando estaba lleno de entusiasmo, comenzó a elegir evitar responder. Pensé que era solo un periodo de cansancio emocional y que se mejoraría después de un tiempo. Hasta que recibí un mensaje enviado por error en mi teléfono móvil. No creo que ame a Wendy más. Estar juntos demasiado tiempo, realmente me cansa. Quiero romper con ella. Sin embargo, el mensaje fue retirado en menos de 5 segundos. Probablemente se dio cuenta de que lo había enviado a la persona equivocada. Pero no podía fingir que no lo había visto. En ese momento, de repente entendí muchas cosas. Todos sus comportamientos pasados se aclararon de inmediato. Ya no me amaba. Y acepté este hecho en un tiempo muy corto. Luego le envié un mensaje: Jason, rompamos. Tan pronto como lo envié, me llamó. Sin siquiera mirar, colgué directamente y luego apagué mi teléfono. Si hubiera sido en el pasado, habría escuchado pacientemente su explicación. Incluso si estuviera enojada, todavía lo habría perdonado. Pero esta vez fue diferente. Estaba lúcida. Lo que él dijera ya no me importaba. 02 Rápidamente empacé mis maletas y solo tomé mis cosas originales. Me mudé a una pequeña casa el mismo día. Esta casa fue comprada por mí. Cuando acabamos de graduar de la universidad, Jason y yo participamos cada uno en un proyecto bastante importante y recibimos una comisión considerable. En aquel entonces, ambos estábamos luchando por nuestro futuro común. Una casa y un coche eran lo que necesitábamos para casarnos. Finalmente, decidimos que yo compraría una casa y él un coche. Recuerdo que era invierno cuando recogimos el coche. Era una nochebuena con llovizna. Las calles estaban llenas de luces rojas y verdes. La casa fue transferida con éxito el mismo día. Me senté en el asiento del pasajero, sosteniendo el certificado de propiedad y lo seguía hojeando. Jason sonrió suavemente y sacó una mano para tomar la mía. Dijo: Wendy, ahora tenemos un hogar. Miré las luces fuera de la ventanilla del coche y pensé que también habría una luz encendida para mí en las noches tardías del futuro. Así que extendí la mano y entretejí mis dedos con los suyos. Sí, tenemos un hogar. Extendí la mano y tocó el asiento del coche delante de mí, con un poco de dominancia infantil. Este asiento es mío. No se permite que nadie más se siente aquí. Él sonrió de nuevo. Está bien, está bien. En el futuro, mi asiento del pasajero solo pertenecerá a ti y este o libro rojo cambiará de certificado de propiedad a certificado de matrimonio. También dijo: te amaré siempre. Sus ojos estaban llenos de sinceridad. Más tarde, pegamos papel de pared en la casa no tan grande y colgamos nuestras fotos en la pared. En el o balcón, cultivamos las plántulas de rosa que él me había comprado después de viajar decenas de kilómetros. La sábana fue elegida por él y era de mi color favorito, pero, ¿cuánto tiempo son 7 años? Me pregunté. No encontré la respuesta. Solo no supe cuando empecé a llorar. De repente, me di cuenta de que el papel de pared en la habitación se había vuelto amarillo y se había despegado. El balcón estaba vacío, y la sábana en el armario también estaba cubierta de manchas de moho.
El coche en mi memoria ya había sido desechado porque era demasiado viejo. La casa también había estado vacante durante mucho tiempo porque era demasiado pequeña. Al igual que mi relación con Jason, debido al tiempo transcurrido, también había desaparecido. 03 Cuando abrí los ojos de nuevo, ya era mediodía al día siguiente. Fui despertada por la llamada de teléfono de Nancy. ¿Sabes lo que ese hijo de perra dijo? Estoy tan enojada. La voz siempre alta de Nancy me hizo involuntariamente alejar el teléfono un poco. Luego recordé que le había contado sobre mi ruptura ayer. Con su personalidad, probablemente fue a Jason a pedir una explicación. Luego me envió el registro de chat entre ella y Jason. Jason dijo, me canso. Simplemente estoy harto de ella. Me canso de su quejido, me canso de que todavía me haga escuchar sus charlas sobre tonterías cuando estoy agotado después de trabajar todos los días. Me canso de que me obligue a decir buenos días y buenas noches todos los días. Y sus enfados inexplicables. No quiero consolarla. Realmente estoy cansado. Nancy se enfadó y le preguntó, ¿por qué no la encontraste molesta cuando te acompañó o en las dificultades? Cuando viviste en una casa contigo, escribió planes para ti y no durmió 2 o 3 días para cuidarte cuando estabas enfermo, ¿por qué no pensaste que era molesta? Jason respondió unos minutos después, ¿quién le pidió que hiciera esas cosas? Pensé que ya había dado completamente por perdido. Pero cuando vi esta frase, mi corazón todavía dolió sin razón aparente. Nadie me pidió que hiciera estas cosas. Resultó que todo fue mi fantasía. Pero Jason parece haber olvidado. Olvidó que las cosas que lo molestan ahora son las mismas que él me había pedido con ternura antes. Cuando nos conocimos en la universidad, Jason tenía muchos cursos profesionales. Para poder hablar más conmigo durante el tiempo de descanso, me importunaba para que le contara todo lo que le había pasado a mí ese día. Desde el momento en que abría los ojos y me levantaba por la mañana hasta el segundo antes de que nos encontráramos, cada detalle. Dijo, escucharte hablar de estas cosas me hace sentir como si estuviera involucrado en tu vida todo el tiempo. Estoy muy feliz. También dijo, quiero ser la primera persona a la que digas buenos días y la última a la que digas buenas noches todos los días. Todavía recuerdo cómo estaba masticando pan mientras me escuchaba atentamente. 7 años probablemente es realmente un largo tiempo. Ha cubierto con polvo los sentimientos que el chico que solía ahorrar tiempo para escucharme hablar tenía por mí. No se molesta por estas cosas. Sonreí y le dije a Nancy. Simplemente se cansa de mí. En realidad, debería haber roto con Jason hace mucho tiempo. Solo me estaba mintiendo a mí misma. La semana pasada, regresó borracho después de decir que tenía compromisos sociales. Cuando lo ayudé a acostarse en la cama, su teléfono móvil vibró varias veces. Lo abrí y eché un vistazo. El nombre de Nina saltó a mis ojos. La conocía. Era una amiga de infancia de Jason. Se fue al extranjero en el instituto y parecía haber vuelto recientemente. Ella dijo, gracias por acompañarme en mi cumpleaños. Estoy muy contenta, quedé aturdida por un momento y no pude evitar desplazar hacia arriba el registro de chat. Desde que Nina volvió a China, habían estado chateando casi todos los días. Pero no parecía haber ninguna palabra inapropiada. Ella ocasionalmente le compartía buena música, y Jason le contaba lo que comía todos los días. No parecían hablar mucho. Solo tomaban fotos de nubes divertidas y se las enviaban el uno al otro o se decían cuando encontraban gatitos lindos, desde eventos importantes como asistir a reuniones hasta cosas pequeñas. Haz como un botón que se cae de una camisa. Hablaban de todo, no había una sola palabra ambigua, pero el ambiente estaba lleno de ambigüedad en todas partes. Si no fuera la novia de Jason, pensaría que esta joven pareja tenía una relación realmente buena. Mirando el registro de chat entre Jason y yo, lo que más hablábamos era si trabajaríamos horas extras esa noche. Sin embargo,
Sus palabras y acciones no eran diferentes de lo habitual. Todavía se preocupaba por si estaba en buena salud y si estaba segura, pero no se preocupaba por si estaba de buen humor o si había un nuevo chico a mi alrededor, pero todavía me estaba mintiendo a mí misma, pensando que era solo la comezón de los 7 años y que se mejorarían lentamente. Habíamos estado juntos por tanto tiempo. ¿Cómo podía dejar de amarme de repente? Pero él no me dio la oportunidad de seguir mintiéndome a mí misma. Esas 2 frases debían haberse enviado a Nina. Parece que me había quejado a Nina más de una vez, pero Nina siempre lo condenaba dulcemente por no saber apreciar. Decía que una novia tan buena como la hermana Wendy era difícil de encontrar incluso con una linterna, y que no debía ser ingrato. En el momento de romper, ni siquiera sabía a quién culpar. Jason no me había sido infiel ni había tenido un romance. Simplemente dejó de amarme y solo estaba compartiendo la vida y charlando con una pequeña hermana. Nina tampoco parecía estar en lo malo. No había intentado tener una relación ambigua con Jason deliberadamente. Solo estaba compartiendo la vida y charlando con su hermano de la infancia. Entonces, ¿debo culparme a mí misma? No podía entenderlo. Pero entiendo que el deseo de compartir es la forma más alta de amor. Si no me amaba, ¿por qué debería aferrarme con fuerza? 04 Cambié de trabajo y me uní a un estudio recién establecido. Estudié de moda en la universidad, mientras que Jason estudió administración. Antes, como siempre me había adaptado a Jason, me iba a la misma empresa que él. Ahora que hemos roto, es mejor no vernos, ya que podríamos encontrarnos con frecuencia. Supe del estudio accidentalmente en un grupo de exalumnos. El fundador era Ryan, que era 2 años mayor que yo. Parece que decidió volver a desarrollarse después de estudiar durante unos años en el extranjero. Ryan era el corazón de la universidad en su AO. Era guapo, tenía una buena personalidad y excelentes calificaciones. Tuve la suerte de seguirle a varios eventos de DCO. Era muy paciente con los bocetos de DCO de todos. No es de extrañar que fuera tan popular. De todos modos, aprendí mucho durante el tiempo en que lo seguí para trabajar en DCO. Al principio, solo postulé para el trabajo con una actitud de intentarlo. Inesperadamente, me informaron que me habían aceptado la misma tarde. Después de todo, entre tantos estudiantes destacados de aquel entonces, mis calificaciones eran solo normales. Lo que fue aún más inesperado es que todavía me recordaba. El estudio no era grande. En el momento en que entró, me miró. Curvó ligeramente los labios con una sonrisa. Hace mucho tiempo que no te veo, Wendy. Quedé aturdida y pregunté, Señor, ¿todavía me recuerdas? Pareció pensar en algo interesante, y sus ojos detrás de los lentes de gafas doradas también se curvaron con una sonrisa. Es difícil olvidar ese pijama, quedé impactada. El recuerdo enterrado durante mucho tiempo de repente volvió. Ese día era la primera reunión para la exposición de DCO. Además de los estudiantes de primera O y Ryan, varios profesores y maestros del departamento de DCO también serían invitados. En resumen, era una ocasión en la que vestirse con elegancia no sería demasiado. Pero, desafortunadamente, me había quedado despierto hasta después de las 3 de la mañana de la noche anterior para terminar más de 20 bocetos rápidos para la tarea. La reunión empezó a las 8 de la mañana. Sin duda, llegué tarde, aunque no estaba completamente despierta, todavía recordaba que era una ocasión importante, así que empecé a maquillarme con los ojos entrecerrados. Incluso me puse zapatos de tacón pequeño. Sin embargo, hubo un error en mi preparación meticulosa. No me peiné y no cambié mi pijama. Así que, a las 5 minutos pasadas las 8, todos vieron a una mujer loca vestida de pijama de peluche de Minnie Mouse rosa, con el cabello desordenado, pero con maquillaje delicado, usando zapatos de tacón pequeño e incluso lentes de contacto coloreados. Recuerdo que Ryan también sonrió así aquel día,
mirándome con sus ojos de flor de durazno curvos. Wendy realmente es un talento único. Tu estética es tan refrescante y atípica. Varios risotadas burlonas vinieron de la peque a sala de reuniones. Aunque no era burla, todavía me sentía demasiado avergonzada para entrar o salir de la sala de reuniones. Mis orejas se sonrojaron de vergüenza. En aquel momento, finalmente entendí por qué Nancy había confirmado repetidamente con sorpresa si realmente quería ponerme esto antes de salir. Solo que no estaba completamente despierta y me sentía cómoda con lo que llevaba, así que no noté el problema en absoluto. Ryan se rió como lo hizo, pero todavía se levantó y saludó a los maestros con un gesto de cabeza, diciendo, todos, por favor, espere un momento. La llevaré a cambiar de ropa. Incluso cuando estaba caminando detrás de él, podía sentir que estaba intentando no reírse. Si quieres reír, hazlo. De todos modos, ya me he hecho la ridícula, dije con cierta resignación. Había dejado esa impresión en mis compañeros de clase y maestros desde el principio. Temía ser burlada en el futuro. De repente, se detuvo en seco. Yo, que lo seguía de cerca, casi me chocé con su espalda. Cuando se volvió, ya no había sonrisa en su rostro. En cambio, se veía serio. Lo siento, no quería burlarte. Solo pensé que era un poco adorable. Te disculpo si te molesta. Su tono repentinamente formal me dejó un poco perpleja. Me toqué la nariz y dije, yo no quería decir eso tampoco. Después, me llevó a la habitación de ropa y me encontró un vestido tan ordinario como fuera posible entre un montón de vestidos diseñados para que me cambiara. Cuando regresé a la sala de reuniones, pensé que me burlarían y chistearían. Inesperadamente, todos actuaron como si nada hubiera pasado y la reunión comenzó normalmente. Más tarde, supe de otros que fue él quien les pidió a todos que no volvieran a mencionarlo, temiendo que me sintiera incómoda. Más tarde, le conté este incidente a Jason. Él también se rió y me tocó la cabeza, diciendo que era adorably desordenada. ¿Por qué pensé en Jason de nuevo? Sonreí con resignación y miré hacia arriba a Ryan delante de mí. Muchas gracias, señor, por tener una memoria tan buena. Después de dejar la escuela, no me llames señor. Simplemente llámame Ryan. Se volvió y aplaudió para llamar la atención de todos. Para celebrar la llegada del nuevo compañero, esta noche salimos a cenar juntos. Yo invito. El estudio se volvió inmediatamente animado, aunque solo había una docena de personas, sonaba como si fueran decenas de personas gritando. Genial. El jefe Ryan es tan generoso. Por la noche, tomé un par de copas más con el pretexto de brindar. No soy una persona que tolera bien el alcohol. Pero últimamente me había estado molestando mucho y siempre sentía que necesitaba desahogarme en algún lugar. Al final de la cena, ya estaba un poco borracha. Mis pasos eran un poco inestables. Accidentalmente, el tacón de mi zapato pisó una pequeña piedra. Pero antes de caerme, fui sostenida por un par de manos. Era Ryan. Susurré mi agradecimiento. Tenía un poco de dolor en el tobillo, pero todavía podía caminar. No pareces feliz, dijo en un tono afirmativo. Sí, respondí simplemente y directamente. ¿Cómo podía estar feliz? El novio con el que había estado durante 7 años ya no me amaba. Se molestaba por mi charla, se molestaba porque le obligaba a decir buenos días y buenas noches, y sin embargo, tenía una amiga de infancia con la que charlaba todos los días. Ryan no dijo nada y estaba buscando algo en la distancia. Me reí de mí misma por estar realmente borracha y por cómo podía confiar mis sentimientos a mi jefe. Estaba a punto de dar la vuelta para tomar un taxi y volver a casa cuando de repente vi una figura familiar. Siempre es así que no puedes encontrar a la persona que quieres ver, pero la encuentras cuando no la buscas. Suspiré, sintiéndome aún más triste.
05 Al otro lado de la calle estaba Jason, con una chica linda y adorable a su lado. Si adiviné correctamente, debería ser Nina. Este era un parque con muchos vendedores callejeros. Jason estaba comprando chupetes de caramelo para esa chica. Yo también solía amar los chupetes de caramelo. Cuando estaba en la universidad, cada principios de sin que yo dijera nada, Jason primero compraba chupetes de caramelo y me esperaba abajo del dormitorio. Llevaba los chupetes de caramelo en una mano y té de leche caliente en la otra, corriendo hacia mí con ojos brillantes. Si veía que me había puesto poco, incluso me regalaba un par de palabras. En aquel entonces, nuestra relación era envidiada por todos. Mis compañeras de cuarto siempre bromeaban: tu novio te trajo chupetes de caramelo de nuevo. Ahora, las cosas habían cambiado. Él todavía compró un ramo de chupetes de caramelo que se veían deliciosos, pero ya no corría hacia mí. En cambio, se los entregó a la chica a su lado, y la mirada cariñosa en sus ojos cuando miraba a Nina era algo que había visto antes. Él también solía mirarme así. Cuando ocasionalmente me confundía y olvidaba cosas, ocasionalmente me perdía y no encontraba el camino, ocasionalmente no podía dibujar un boceto de él pensaba que era adorable. Jason bajó los ojos y sonrió, sus ojos todavía brillantes. Pero la persona en sus ojos había sido reemplazada por Nina, era como si mis pies estuvieran sellados y no podía moverme. Mi estado de ánimo estaba en un desorden total, como una bola de amo enredada. Sin embargo, mi conciencia era más clara que nunca. Di la vuelta para marcharme, pero me agarraron la mano. Un ramo de flores apareció delante de mí. Eran rosas. Miré a Ryan detrás de las flores, un poco sorprendida. Ryan rara vez estaba un poco nervioso, y las puntas de sus orejas se volvieron rojas. He oído que las chicas se ponen muy felices cuando reciben flores. Me empujó el ramo de flores un poco más hacia mí. No estés triste. Envejecerás más rápido si sigues frunciendo el sonrió Ryan, con los ojos y las cejas curvos. Señor Ryan, eres bastante bueno para consolar a las chicas, bromeé. Él se ajustó sus gafas y no respondió, solo sonrió. Gracias. Me gustan mucho, acepté educadamente las flores. De reojo, vi a Jason de nuevo. Él me vio, como si para confirmar mi pensamiento. Al segundo siguiente, me llamó. ¿Con quién estás?, preguntó fríamente y con un tono de interrogación. Se quedó allí como si me estuviera interrogando, mirándome desde el otro lado de la calle. Volví la cabeza y me enfrenté directamente a su mirada. Si no me equivoco, ya rompimos. Él no dijo nada. Nina a su lado lo miró y luego me miró. Los coches iban y venían, y su figura aparecía y desaparecía delante de mis ojos. Veía, a tu amiga de infancia, ya estaba molesta y no quería perder el aliento. El alcohol parecía haberme subido a la cabeza y me dolía un poco. Me froté las cejas. ¿Has estado bebiendo? Casi inmediatamente se dio cuenta de que algo no estaba bien conmigo. Siempre había sido así antes. Siempre me daba dolor de cabeza cuando bebía. Así que, ya fueran cenas o fiestas, siempre había zumo de fruta o leche en mi vaso, no importaba cuántas personas vinieran a persuadirme para que bebiera. Él siempre me protegería detrás de él y se interpondría para recibir una copa de vino tras otra. Me daba lástima que bebiera tanto, así que agarré su manga y susurré, ¿puedo beber un poco? Su rostro estaba rojo, pero sus ojos eran claros. No puedo soportar verte sufrir. Pero la persona que me preocupaba tanto acabó cansándose de mí. No te importa. Déjame llevarte a casa. Hay analgésicos en mi coche. Te traeré una toalla caliente cuando lleguemos. Jason. No pude soportarlo más y lo interrumpí. Deja de fingir, ¿vale? Fue tú quien quiso romper. Siempre había sido tan segura de nuestra relación.
Nunca había pensado que hubiera alguna razón para que rompiéramos. Pero, de hecho, no esperaba que la razón fuera tan simple, solo era que ya no me amaba. Había transferido su afecto y su vida a otra persona. Colgué el teléfono. Ryan me ofreció un pañuelo. Temo que empieces a llorar. Sacudí la cabeza y sonreí, no debería llorar. No vale la pena, me miró con intención y volvió a guardar el pañuelo. Déjame llevarte a casa. No es seguro que vayas sola a casa después de beber. No me negué y me senté en el coche, apoyándome en la ventana en un estupor. Las tiendas de ambos lados de la calle estaban iluminadas con luces de colores, pero nunca más habría una luz encendida esperándome. 06 como el estudio estaba en su etapa inicial de establecimiento y se había encargado de una pequeña exposición de diseño, estaba extremadamente ocupado, no podíamos descuidar ningún aspecto, incluyendo la publicidad, el diseño y la confección de patrones. Durante este periodo, Jason también apareció deliberadamente o no delante de mí. Publicó en sus moments donde había comido con quien ayer y lo que había hecho hoy. Ocasionalmente, recibiría paquetes anónimos y luego él vendría a preguntar si eran míos y si necesitaba que me los trajera. Después de varias ocasiones así, perdí completamente la paciencia y simplemente bloqueé sus moments. Le envié el último mensaje, ya sean míos o no, no los quiero. Tú te encargas de ellos. Luego, nunca más volví a mirar su respuesta y me dediqué por completo al trabajo. Durante este periodo, casi viví en el estudio. Pero cada vez que trabajaba hasta muy tarde en la noche, Ryan siempre esperaba hasta el último momento para llevarme a casa, con el pretexto de asegurar la seguridad de los empleados. Cada mañana, había un desayuno en el escritorio de cada uno. Pensé para mí misma, ¿es el bienestar de los empleados aquí tan bueno? Otro compañero más experimentado me dijo que antes no había sido así. Parece que comenzó solo después de que me uní a la empresa, estaba suspicaz, pero no tenía tiempo para pensar demasiado al respecto, así que, después de trabajar horas extras y pasar más de una semana sin dormir, la exposición terminó con éxito. Y, como era de esperar, me enfermé con una fiebre alta de 39 grados Celsius. Llamé a Nancy en plena noche. Mientras me regaba para que tomara medicinas, estaba cocinando sopa de arroz para mí. No soy muy buena para cocinar. Tienes que conformarte, me trajo con cuidado la sopa de arroz con carne y no olvidó regalarme. En esta pequeña casa fría y tranquila, con ella ocupada por todos lados, de alguna manera se sentía cálido. Nancy estaba navegando por su teléfono móvil a mi lado cuando de repente hizo un clic con la lengua. Alargué el cuello para ver. Era una nueva publicación en los moments de Jason. La foto era de una taza de sopa de fideos claros. Debajo, algunos amigos comunes estaban bromeando, ¿la has hecho para tu CU? Ada de nuevo. Él respondió que no. Recordé que Jason no sabía cocinar en absoluto antes. Ni siquiera podía distinguir entre sal y azúcar. Fue más tarde, después de graduar de la universidad, cuando también tuve una fiebre alta como esta noche. No podía comprar comida caliente en plena noche, así que tuvo que cocinar por sí mismo. Me dormí somnolienta después de tomar la medicina hasta que fui despertada por el ruido de los trastes. Jason estaba viendo un tutorial de video mientras buscaba desesperadamente la tapa de la olla. Tenía 2 tiritas adhesivas en las puntas de los dedos. Me acerqué desesperada y le quité la espátula de la mano y rápidamente cociné la sopa. Él se quedó detrás de mí con una expresión lastimera. Le pregunté cómo se había lastimado los dedos. Estaba demasiado avergonzado para decir que se había raspado con la espátula. No pude evitar reírme de lo torpe que era. ¿Cómo puede alguien rasparse con una espátula? Se rascó la cabeza con vergüenza y se decidió a aprender a cocinar bien. Sin embargo, realmente no tenía talento para cocinar. Después de aprender durante varios meses, apenas podía hacer una taza de sopa de fideos claros con un huevo frito. Pero incluso para mí,
rara vez comía los fideos que él hacía. Entonces, ¿para quién hizo esta taza de fideos esta noche, Nina? Probablemente, recordé de la conversación de ese día que ella dijo que quería comer los fideos hechos por él. Tomé la sopa y tomé 2 grandes sorbos. De repente, mi estómago se sintió caliente, pero mis ojos se sintieron un poco llorosos. Le pedí a Vaen 2 días de permiso por enfermedad. Él dijo que, como era culpa suya que un empleado excelente estuviera sobrecargado, debía asumir bien la responsabilidad y me dio directamente 3 días de permiso con goce de sueldo. También no esperaba que Vaen viniera a verme. Después de que la fiebre alta disminuyó, todavía me sentía fría y me envolví fuerte. Cuando abrí la puerta para Vaen, todavía estaba usando ese pijama de Minnie Mouse rosa. Tan pronto como lo vio, se rió. Wendy es muy fiel a cada prenda de vestir. Estaba desesperada y tuve que invitarlo a entrar. Jefe Vaen, ¿cómo te has encontrado con tiempo para visitarme? ¿Te estás sintiendo mejor? Mucho mejor. Hice una inhalación. Todavía había algunos síntomas remanentes del resfriado. Compré algo de jarabe de jengibre y algunas frutas. En el camino aquí, pasé por una floristería y compré un ramo de flores. No había rosas, así que compré girasoles. Lo dejaré aquí. Solo entonces me di cuenta de que llevaba muchas cosas en ambas manos. Pero me había parecido extra, o la última vez. No muchos sabían que me gustaban las rosas. ¿Cómo lo sabía? La última vez que te vi con dolor de cabeza, le pedí a un amigo que me trajera algunos analgésicos. Estos tienen menos efectos secundarios, pero no puedes tomarlos en exceso. Suelo prestar más atención al descanso. Empezó a charlar sin parar. Pero siempre sentía que algo no estaba del todo bien. Jefe Vaen, ¿eres así con todos los empleados? Pregunté con cautela. No, respondió simplemente y directamente, solo contigo. Ahora fue mi turno estar aturdida. Él sonrió de nuevo, pero no te preocupes. Solo estoy expresando mis sentimientos. Hoy no llevaba gafas, y sus ojos se veían aún más claros. Había firmeza y concentración en su mirada cuando me miraba. Me sentí desconcertada y bajé la cabeza, evitando su mirada, y bromeé. El jefe Vaen es muy bueno para bromear. No estoy bromeando. Realmente me gustas. Y te he querido durante mucho tiempo. 07 En los siguientes días, seguí yendo y viniendo del trabajo como siempre. Todavía había un desayuno en mi escritorio todos los días como de costumbre, pero esta vez nadie más lo tenía. Él todavía me esperaba para dejar el trabajo todos los días y me llevaba a casa. Parece que después de que se revelara la verdad ese día, se volvió más abierto y directo en lugar de eso, y ya no usaba el cuidado por los empleados como excusa. Sin embargo, estaba un poco distraída y inquieta. La larga relación de 7 años acababa de terminar. En el momento actual, no tenía ánimo para enamorarme de alguien nuevamente. Podía dejar atrás a Jason, pero era difícil olvidar los recuerdos de esos 7 años. Ese amor inocente que ocupó mi juventud, no sabía cuánto tiempo tardaría en superarlo. Intenté mantener distancia, pero Vaen parecía no darse cuenta. Hay una fiesta esta noche. Ven conmigo, dijo Vaen en un tono bajo cuando en algún momento se acercó detrás de mí. Subconscientemente quería negar, pero él habló antes que yo. Habrá varios maestros del campo del dice, oh. Te los presentaré. Después de dudar un rato, todavía lo seguí. No podía renunciar a la oportunidad de aprender más solo por asuntos personales. Pero lo que no esperaba era que Jason también estuviera allí. Solo entonces supe que Jason era uno de los inversionistas de la última exposición de Dice, oh. Desde que le respondí al mensaje la última vez, parecía que ya no me había molestado más. No se veía bien y parecía haber perdido peso. Tan pronto como abrí la puerta y entré a la sala privada, él me había estado mirando. Tal vez me estaba mirando, o tal vez estaba mirando a Ryan. De todos modos,
Emanaba una sensación de malestar por todas partes. Wawaen solo se sorprendió un poco cuando entró por primera vez, y luego rápidamente ajustó su expresión y me presentó a los maestros presentes como de costumbre, por cortesía. Debería levantarme y brindar a cada uno de ellos uno por uno. Justo cuando estaba a punto de levantar mi copa de vino tinto, vi a Jason abotonando su traje y dispuesto a levantarse. Lo conocía demasiado bien. Su acción claramente mostraba que quería protegerme del vino. Fruncí ligeramente el CEO, dudando cómo rechazarlo. Una mano presionó primero mi copa de vino y me ofreció una taza de té. Levanté la vista y era Ryan otra vez. Él explicó con una sonrisa. Las chicas no pueden beber alcohol, así que usaré té en lugar de vino para brindar a todos ustedes. Los varios maestros no nos hicieron dificultades y asintieron amistosamente. También no olvidaron bromear. Nunca te hemos visto traer a ninguna chica a una cena. ¿Tienes algún motivo oculto, joven? Ryan sonrió de nuevo. Está bien que me burlen, pero Wendy es tímida. Si siguen hablando así, se irá corriendo. Los varios maestros dijeron repetidamente, uy, no la puedes alcanzar y ahora nos culpas a nosotros. Aunque estos maestros mayores ya tenían más de 50 años, todavía estaban llenos de energía cuando charlaban. La fiesta no terminó hasta medianoche. Jason tuvo una expresión sombría durante todo el proceso. Excepto por beber en silencio, no dijo otra palabra. Finalmente, cuando terminó y antes de que pudiera levantarme, Jason me detuvo. Tengo algo que decirte. Sus ojos estaban llenos de embriaguez y su voz era un poco ronca. No quería enredarme, no tengo nada que decirte. Wendy bajó los ojos de nuevo con una expresión de decepción entre sus cejas y susurró, habla conmigo. Sabía que era esta astucia suya la que más me afectaba. En el pasado, cada vez que me enfurecía, se comportaba como un cachorro, metiéndose en mis brazos, frotando su cabeza contra mi palma y repitiendo en un tono coqueto, Wendy, Wendy, presta atención a mí. Lo siento. Habla conmigo, volví la cabeza a mirar hacia la ventana de la entrada del restaurante. Ryan todavía estaba despidiéndose de los varios maestros. Me senté de nuevo y suspiré casi imperceptiblemente. Diga. ¿Te estás sintiendo mejor? He oído que tuviste fiebre, ¿todavía tienes dolor de cabeza? Compré el medicamento que sueles tomar, cuando vuelves a casa, ¿puedo dártelo? Casi tenía un tono de súplica. No le respondí y solo seguí presionando mi teléfono con la cabeza baja. Se acercó un poco más a mí, Wendy, no estés enfadada. No realmente quería romper contigo. Solo, no realmente querías romper contigo, pero, ¿realmente te molestaba? Levanté la cabeza y lo miré fijamente. ¿Eso no es lo que quiero decir? Jason, pensé que nos casaríamos. Habíamos estado juntos desde el segundo año de universidad y habían transcurrido 7 años hasta ahora. Nos graduamos juntos, compramos una casa y un coche juntos, trabajamos juntos y vivimos juntos. Ahorré dinero durante varios meses para comprar ese par de zapatillas de básquetbol que le gustaba solo para sorprenderle en su cumpleaños. Él también tomó un autobús durante más de 10 horas para llegar a mi pueblo natal en Nochebuena solo porque yo dije que quería celebrar el año nuevo juntos, solo para decirme feliz año nuevo. Él recordaba que me gustaban las rosas, y yo recordaba que le encantaba jugar al básquetbol. Nuestro love había ido sin problemas en todo el camino. Solo teníamos que seguir adelante y tendríamos un final feliz. Pero él se detuvo, soltó mi mano y fue a admirar otras flores en lugar de las rosas. De repente, no sabía si debería culparlo o no, él solo estaba admirando. No las tocó ni las cogió. Pero esa admiración debería haber sido única y pertenecer a mí. A lo largo del camino, no había chicos a mi alrededor. Pero no importaba cuántas personas me mostraron afecto, no les presté atención. No compartía mi menú diario con otros, no les informaba de mi horario,
y no me detenía para recoger un balón de básquetbol en el borde de la carretera. Podía perdonarlo por enfadarme y por llegar tarde a nuestras citas. Incluso cuando olvidó el día de San Valentín o pasado, lo perdoné. Pero Jason, lo llamé de nuevo con desilusión en mis ojos, te has enamorado de otras flores. No volveré a contactarla. No miraré a nadie más. Volvamos a estar juntos, ¿vale? No vayas con otros. Vamos a casa. Hice fideos para ti. Prueba. Jason raramente hablaba tan humildemente. Siempre había sido orgulloso y egoísta, cuando pensaba que era molesta y tenía mal genio. Ese era el verdadero él. Era la primera vez que descubrí que también era hipócrita. En el pasado, probablemente estaba cegada por el amor. Sonreí con sarcasmo. Jason, no pretendas ser tan humilde. No te queda bien. En ese momento, Ryan abrió la puerta y entró. Parece que sintió la tensión en la sala privada. Rara vez frunció el ceño. Entró, recogió mi abrigo y asintió con la cabeza para indicar que era hora de irse. Me levanté y salí por la puerta. Entonces, la voz de Jason volvió. Parece que le dijo algo a Ryan. No escuché claramente y me volví a preguntar. Ryan sonrió y no me respondió. Fue hasta que me senté en el asiento trasero de su coche que de repente dijo, ¿no querías preguntarme la última vez por qué te gustaba? ¿Recuerdas que salvaste un gatito cuando estabas en la universidad? Era mío. 08 era un poco exagerado decir que lo salvé. Solo le di una mano a ese gatito. Fue hacia el final del primer semestre de mi primera en la universidad, antes de que me uniera con Jason. Una noche, de repente sentí hambre, así que fui a la tienda de conveniencia con mi pijama, pero la lluvia en verano siempre llega repentinamente. Acababa de salir de la tienda de conveniencia cuando comenzó a llover. En aquel entonces, pensé afortunadamente que estaba acostumbrada a llevar un paraguas contigo, o me perdería la hora de entrada al dormitorio. Sin embargo, antes de poder abrir el paraguas, escuché unos débiles maullidos viniendo de la esquina al lado mío. Me resultó curioso porque no se permitían gatos en la escuela. Me acerqué para confirmar y eché un vistazo para encontrar un gato ragdoll blanco de solo unos meses de edad tumbado sin fuerzas en el suelo, al borde de la muerte. La lluvia había empapado su pelaje, pero no tenía fuerzas para moverse. Los gatos ragdoll suelen ser preciosos y definitivamente no son gatos callejeros. Miré alrededor varias veces pero no encontré a nadie. ¿De quién eres, pobre pequeñín? Te perdiste, dije suavemente mientras lo recogí con cuidado y lo puse en la silla fuera de la tienda de conveniencia. El pequeñín parecía estremecerse de frío, y su voz también estaba un poco temblorosa. Me quité la chaqueta de mi pijama y la envolví al gato. Luego fui a la tienda de conveniencia a comprar un poco de agua y salchichas de jamón y le di algunos bocados. Me voy, pequeñín. Que te vayas bien y espera a que tu venga a buscarte. Finalmente le toqué la cabeza y él maulló un par de veces. Entonces, ¿qué pasó con el gatito después? Lo pregunté. Murió, dijo, agarrando el volante. Vi en el espejo retrovisor que sus ojos se oscurecieron. Lo llevé al hospital inmediatamente cuando lo encontré al día siguiente, pero era demasiado tarde. Llevaba enfermo mucho tiempo y no podía ser curado. Esa noche, probablemente supo que iba a morir, así que salió corriendo. Supongo que no quería que lo viera en ese estado. Lo siento. No te disculpes. Yo debería ser el que te agradece. Si no fuera por ti, ni siquiera habría podido verlo por última vez. Bajé la cabeza en silencio y luego de repente pensé en algo. Entonces, ¿cómo supiste que era mío? Ese pijama. Quedé aturdida. ¿El pijama? Hay un carácter, wan, que significa noche, en chino, en el dobladillo del pijama, y también hay uno en el tuyo. Ryan tenía razón. Era mi hábito. Cosía un carácter, wan, en el dobladillo de mis prendas de vestir favoritas.
Siempre me ha parecido tan mágico encontrarte de nuevo después. Eres tan adorable y desordenada como imaginé, pero también muy amable y trabajadora. Enamorarme de ti fue algo que esperaba. Pero antes de poder decírtelo, escuché que tenías un novio. Después de decir eso, miró hacia arriba y me echó una ojeada a través del espejo retrovisor. No podía ver las comisuras de su boca, pero adiviné que estaba sonriendo. No tienes que apresurarte a rechazarme. Tómate tu tiempo para superar tus 7 años. Ya he esperado 7 años. No estoy apurado. Seguiré esperándote. No respondí. Solo volví la cabeza a mirar las luces tenues de la calle fuera de la ventanilla del coche. ¿Qué hablaban Jason y tú acaba de ahora? Intenté cambiar de tema. Me pidió que me mantuviera alejado de ti. Coloqué mi mano en mi frente con desesperación. Todavía era un chico tan infantil. No estuve de acuerdo. Ryan reprimió su sonrisa y fue inusualmente serio por una vez. Como él no te aprecia, yo me ocuparé de tu lugar. 09 Desde que volví de esa fiesta ese día, Jason me ha estado esperando para dejar el trabajo todos los días para llevarme a casa. De vez en cuando, me trae algunos pequeños regalos, que pueden ser flores, pequeños colgantes hechas a mano o pequeñas piezas de joyería. Incluso si lo ignoro cada vez, todavía me invita a cenar todos los fines de semana. Las cosas que solía encontrar molestas en mí, ahora las está haciendo todas sin dejar una sola. Se toma la iniciativa para decirme buenos días y buenas noches, me informa de su horario y comparte las pequeñas cosas que le pasan durante el día. Solo me parece divertido. Él era el que dijo con desdén antes, ¿quién le pidió que hiciera esas cosas? Y ahora es él el que se toma la iniciativa para hacerlas. La noticia de nuestro breakup pareció haber llegado a los oídos de mis padres. Mis padres me persuadían por turnos que Nina era solo una amiga menor y que esas palabras eran solo comentarios enfadados de jóvenes. Mi madre no entendía. Había discutido con Jason y hasta hablado de romper antes. ¿Por qué no podíamos reconciliarnos esta vez? Así que la situación claramente se convirtió en que los tres estaban de un lado y yo estaba de otro. Pero en realidad, Jason sabía en su corazón que esta no era una discusión común. De lo contrario, no habría abandonado su orgullo ese día y casi me hubiera suplicado para reconciliarme. Siempre supo lo que pensaba, pero todavía hizo lo que hizo. Ya sea que realmente me amara todavía o solo no quisiera romper, él lo sabía mejor. Todavía recuerdo cuando me declaró su amor en nuestro segundo año de universidad. Hice un deseo de querer beber té de leche. Casi inmediatamente salió corriendo, cruzó la mitad del campus para comprarlo y luego se agachó abajo del dormitorio esperándome. Su frente estaba cubierta de finas gotas de sudor y estaba jadeando. Le pregunté por qué corría en lugar de pedir comida a domicilio. Sonrió tonto y dijo que me gustaba beber té de leche helado y que la comida a domicilio era demasiado lenta y se derretiría para cuando llegara. Me reí de lo torpe que era y le pregunté cuál era su deseo. Yo también podía ayudarlo a cumplirlo. De repente, se volvió serio. Las puntas de sus orejas se volvieron rojas y tartamudeó y me preguntó si podía estar conmigo. La luz del sol era particularmente deslumbrante ese día, brillando en su rostro con un halo. Asentí como poseída y nuestra relación comenzó. Después de romper, no parecía real. La relación de 7 años realmente podía terminar así. El vínculo entre las personas es tan frágil, como podía romper tan fácilmente, pero ya no quería aferrarme a ella. Así que cuando Jason me invitó a cenar por enésima vez ese mes, acepté. Era obvio que estaba muy contento. Me preguntó si quería ir al restaurante tailandés recién abierto. Estaba inusualmente tranquila y simplemente encontré al azar una tienda de fideos de carne de res y me senté. En medio de la multitud ruidosa alrededor, me miró un poco nerviosamente, le pregunté,
en la noche de Nochebuena de después de discutir, ¿a dónde fuiste? Quedó aturdido por un momento, como si supiera lo que iba a decir. Solíamos pasar cada Nochebuena juntos, pero ese día insistió en ir a una fiesta de beber. Estaba descontenta y me enfadé, pero él no me consoló y simplemente dio un portazo y se fue solo. 2 horas más tarde, regresó con un pastel peque, y un ramo de crisantemo. Pensé que había salido para calmarse y luego regresó, me alegré de ello. Después de todo, no podía soportar verme triste. Pero cuando revisé el registro de chat de ese día, descubrí que había ido a ver a Nina, tanto el crisantemo como el pastel de fresa eran lo que Nina gustaba. Solo que Nina estaba de viaje de negocios y no estaba allí, así que volvió a casa. Jason, no vengas a verme más, le di un ultimátum. Dejemos algo de dignidad entre nosotros, todavía se veía incómodo. Entonces, has elegido a Ryan, ¿verdad? ¿Qué tiene de bueno él? Fruncí el CEO. Todavía estaba echando un capricho hasta ahora. Estaba intentando usar a Ryan como excusa para aliviar el hecho culpable de que había cambiado de corazón. Solía confiar demasiado en él, confiar demasiado en su amor, así que no podía ver su verdadera cara en absoluto. De repente, me di cuenta de que había sido ciega y lo había considerado mi amante perfecto. No te amo más, Jason. No aparezcas más delante de mí. Ya sea que elija a Ryan o no, es mi propio asunto. Hemos roto hace mucho tiempo. Mientras hablaba, mi voz se quebró y me picó la nariz. No quería llorar delante de él. Siempre me consideraba una persona tranquila y racional. Cuando me marché, fui muy decidida y rápida. Cuando lo vi de nuevo, no sentí el llamado dolor de corazón. Incluso cuando apareció con Nina o me suplicó para reconciliarme después de una fiesta, nunca le dejé ver mi lado vulnerable. Pero cuando realmente lloré y dije que no lo amaba, sabía claramente cuánto lo había amado en el pasado. ¿También le dijo a Nina las palabras que una vez me dijo sobre estar juntos para siempre? Cuando pasó el día de San Valentín y Nochebuena conmigo, ¿también estaba pensando en su amiga de infancia en ese momento? Cuanto más lo amé en el pasado y más no quería dejar atrás estos 7 años, más me importaba la aparición de Nina. Más me importaban sus duras palabras hacia mí. Ni siquiera después de romper me había mostrado ambigua con otros, y no había dicho una palabra mala de él a nadie. ¿Por qué no pudo hacer lo mismo cuando estábamos en una relación? Se detuvo en silencio de caminar conmigo, se subió al pasamanos para recoger las flores fuera del patio, incluso despreció las rosas que lo habían acompañado antes cuando se volvió. Sus ojos ya no se fijaban solo en mí en el patio. Por primera vez después de romper, me di cuenta fuertemente de que no lo amaba más. Y finalmente, renuncié completamente a este amor que alguna vez había amado con más pasión. Renuncié completamente a los 7 años con él. Jason nunca apareció de nuevo después de eso. Probablemente había comprendido. Finalmente, respiré aliviada después de salir de la vida en la que me había estado molestado. Ryan seguía siendo el mismo de siempre. No se olvidaba de enviarme el desayuno, el té de la tarde o de mostrar su cuidado diario. Si me hubiera puesto zapatos de tacón y caminado todo el día al día anterior, habría una caja de tirita adhesiva en mi escritorio al día siguiente. Si hubiera una cena que tuviera que asistir al día anterior, él definitivamente se interpondría para evitar que bebiera vino ese día. Usaba el pretexto de que era alérgica al alcohol para evitar que me dieran todas las copas de vino. Cada vez que asistía a cualquier ocasión con él, todos ya sabían tácitamente que usaría té en lugar de vino para brindar. Parece que me cuida en todos lados, pero no hace nada inapropiado. Justo como él dijo, no está apurado en absoluto. Hasta que fui impactada por detrás en la autopista en mi camino de regreso de un viaje de negocios y tuve un accidente de coche. En realidad, no era grave. Solo había algunas abrasiones en mi brazo y en la cabeza. El
o del coche que causó el accidente era bastante razonable y asumió la total responsabilidad de mis gastos médicos. El médico sugirió que me quedara en el hospital para observación durante una noche. Pensé que, de todos modos, ya había terminado mi trabajo, así que era mejor tomar precauciones. No sé si era por el cansancio de conducir durante el día, pero me dormí temprano por la noche. Ni siquiera me di cuenta de que mi teléfono móvil se había quedado sin batería y se había apagado. Cuando me desperté y encendí el teléfono al día siguiente, había docenas de llamadas perdidas de Brian. Llamé de manera cuidadosa y la llamada fue contestada casi instantáneamente. ¿Dónde estás? Su tono era extremadamente urgente. Le di honestamente el nombre del hospital y el número de habitación. En menos de media hora, apareció frente a mi cama de hospital. Incluso sospeché que había corrido todo el camino hasta aquí. De lo contrario, ¿cómo podría estar jadeando tanto? ¿Dónde te has herido? Apunté a mi brazo y a mi frente. ¿Estás bien en otras partes? Volví a negar con la cabeza. Después de confirmar que estaba bien, su expresión pareció cambiar de inmediato. Sus ojos estaban llenos de seriedad. ¿Por qué no respondiste a mis llamadas? ¿Por qué ni siquiera sabías que tu teléfono estaba apagado? ¿Sabes lo preocupado que estaba? ¿Sabes que no podía encontrarte? Quedé aturdida por su serie de preguntas. Parecía enojado. Parecía que era la primera vez que lo veía perder la compostura desde que lo conocí. ¿Era porque me preocupaba? Dije con un poco de culpa, estoy bien. ¿Y si estás bien esta vez pero algo pasa la próxima, por qué no me dijiste? Era un poco raro verlo frunciendo el CE, o así, y no pude evitar reírme. ¿Todavía te ríes? Me miró con incredulidad, con los ojos muy abiertos. ¿Necesitas herirte muy gravemente para aprender una lección? Sí, me preocupaba. Estaba tan segura de ello. Vi un afecto único hacia mí en sus ojos. Una persona tan madura y equilibrada como él también se descontrolaba por algo tan insignificante de mí. Correría hacia mí sin importar nada. Simulé que me dolía la herida y susurré suavemente. Él reaccionó inmediatamente y se acercó rápidamente a mi lado, con la cara llena de preocupación y preguntó en un tono bajo dónde me dolía. Levanté la vista y vi que la luz del sol fuera estaba bloqueada y una brisa fresca se colaba. Dije, Ryan, estoy bien. El movimiento de sus manos se congeló y se quedó allí aturdido. Desde el primer día que me vio en el estudio, me había pedido que no le llamara señor. Pero no le hice caso. La principal forma en que me mantenía alejada era no usar direcciones demasiado íntimas. Estuve con Jason durante 7 años, y él también intentó que lo llamara esposo. No estuve de acuerdo. En mi opinión, antes de obtener el certificado de matrimonio, esa dirección no pertenecía a nadie, y después de romper con él, la dirección cambió de Carrie a Jason. Aunque Brian me había mostrado sus sentimientos, todavía le llamaba señor o jefe, pero parecía que realmente me quería. Era tiempo de tener una nueva vida. Era tiempo de aceptar a una nueva persona en mi vida. Comenzando por esta dirección, me despedí de mis 7 años. Hasta que fui impactada por detrás en la autopista en mi camino de regreso de un viaje de negocios y tuve un accidente de coche. En realidad, no era grave. Solo había algunas abrasiones en mi brazo y en la cabeza. El dueño del coche que causó el accidente era bastante razonable y asumió la total responsabilidad de mis gastos médicos. El médico sugirió que me quedara en el hospital para observación durante una noche. Pensé que, de todos modos, ya había terminado mi trabajo, así que era mejor tomar precauciones. No sé si era por el cansancio de conducir durante el día, pero me dormí temprano por la noche. Ni siquiera me di cuenta de que mi teléfono móvil se había quedado sin batería y se había apagado. Cuando me desperté y encendí el teléfono al día siguiente, había docenas de llamadas perdidas de Brian. Llamé de manera cuidadosa y la llamada fue contestada casi instantáneamente. ¿Dónde estás? Su tono era extremadamente urgente. Le di honestamente el nombre del hospital y el número de habitación. En menos de media hora,
Apareció frente a mi cama de hospital, incluso sospeché que había corrido todo el camino hasta aquí. De lo contrario, ¿cómo podría estar jadeando tanto? Donde te has herido, apunté a mi brazo y a mi frente. ¿Estás bien en otras partes? Volví a negar con la cabeza. Después de confirmar que estaba bien, su expresión pareció cambiar de inmediato. Sus ojos estaban llenos de seriedad. ¿Por qué no respondiste a mis llamadas? ¿Por qué ni siquiera sabías que tu teléfono estaba apagado? ¿Sabes lo preocupado que estaba? ¿Sabes que no podía encontrarte? Quedé aturdida por su serie de preguntas. Parecía enojado. Parecía que era la primera vez que lo veía perder la compostura desde que lo conocí. ¿Era porque me preocupaba? Dije con un poco de culpa. Estoy bien, punto, y si estás bien esta vez, pero algo pasa la próxima. ¿Por qué no me dijiste? Era un poco raro verlo frunciendo el CE, o así, y no pude evitar reírme. ¿Todavía te ríes? Me miró con incredulidad, con los ojos muy abiertos. ¿Necesitas herirte muy gravemente para aprender una lección? Sí, me preocupaba. Estaba tan segura de ello. Vi un afecto único hacia mí en sus ojos. Una persona tan madura y equilibrada como él también se descontrolaba por algo tan insignificante de mí. Correría hacia mí sin importar nada. Simulé que me dolía la herida y susurré suavemente. Él reaccionó inmediatamente y se acercó rápidamente a mi lado, con la cara llena de preocupación, y preguntó en un tono bajo dónde me dolía. Levanté la vista y vi que la luz del sol fuera estaba bloqueada y una brisa fresca se colaba. Dije, Ryan, estoy bien. El movimiento de sus manos se congeló y se quedó allí aturdido. Desde el primer día que me vio en el estudio, me había pedido que no le llamara señor. No le hice caso. La principal forma en que me mantenía alejada era no usar direcciones demasiado íntimas. Estuve con Jason durante 7 años, y él también intentó que lo llamara esposo. No estuve de acuerdo. En mi opinión, antes de obtener el certificado de matrimonio, esa dirección no pertenecía a nadie, y después de romper con él, la dirección cambió de Carrie a Jason. Uncle Ryan me había mostrado sus sentimientos. Todavía le llamaba señor o jefe. Pero parecía que realmente me quería. Era tiempo de tener una nueva life. Era tiempo de aceptar a una nueva persona en mi vida. Comenzando por esta dirección, me despidí de mis 7 años.